Pero doy gloria a Dios por eso, porque lo importante es estar en obediencia. ¿Ok? Ese cántico, la letra no es propiamente así. Me vi en la obligatoriedad de hacer una letra esta madrugada que rimara. Pero tiene que ver con lo que es el agradecimiento a Dios por el perdón de nuestros pecados. Gloria a Jesús. Y el tema que vamos a tratar hoy, no sé si está el logo allí, la publicidad que se hizo, se llama sanidad integral. ¿Por qué sanidad integral? Bueno, fíjese bien, porque Dios cuando hace las cosas las hace completas, las hace bien. Bendito el Señor. Y hay un proverbio que se encuentra en capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, es importante, y si interpretamos, si lo vemos en sentido físico, el ser humano necesita sanidad integral. ¿Sabe por qué? Hablábamos de la manzana de Adán, ¿verdad? Es porque esa historia que es bíblica no es una teoría ni es un juego de muñequitos, es una realidad bíblica, porque de allí es que parte toda la situación de los problemas que estamos teniendo hoy en día. Si nosotros vemos el mundo como está, hay una situación terrible, trágica, si se quiere por así decirlo. Claro, como venezolanos entonces pensamos que Venezuela, bueno, Dios me dio sanidad con respecto a eso. Porque ayer me mandaron un mensaje de una situación de Venezuela y yo le dije a la persona: mira, gracias a Dios que Dios me sanó de esto. Porque Venezuela es Dios y yo no la puedo amar más que Dios. Y Dios va a meter su mano en Venezuela y va a hacer milagros en esta nación. Y vamos a tener bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Creen eso? Yo creo eso, realmente, yo lo creo. Gloria a Jesús. Así que entonces, el mundo entero, la humanidad necesita esa sanidad integral. Gloria a Jesús. Y porque el mundo está enfermo, la humanidad está enferma, y la iglesia lamentablemente debería estar sana integralmente en todas las áreas. Cuando digo sanidad interior, o mejor dicho, sanidad integral, es porque de allí del corazón es donde mana esa enfermedad, y es el pecado. El pecado es una enfermedad que tiene afectada a la humanidad completa. Y permítame decirle que este tema poco se trata ahora en la iglesia. Hoy en día se tratan muchos temas muy importantes, como es la prosperidad, como es el crecimiento, como es el reino de Dios, como es la bendición, como es lo profético, como es, ¿cómo se llama? Lo apostólico, mensajes sumamente importantes. Inclusive hay un dialecto, ahí está completo el logo, entonces ahí hay una palabra revelada que mañana será develada. Esa es la propaganda de ayer, la promoción de ayer. Hoy será develada una palabra que el Señor me reveló, y es para la iglesia en general. Es para la iglesia en general. Estuve conversando algo con los discípulos del pastor, que son los pastores de redes, y esa palabra es para la iglesia en general, y no es únicamente para la fortaleza del Dios viviente, sino es para la iglesia de Cristo. Para todas las personas que van a ver este video a través de las redes sociales, o no sé si estamos transmitiendo en vivo todavía y nos están viendo en este momento. Muy bien, así que entonces hay un problema
en el ser humano, hay un problema en la humanidad completa y es el pecado. Y la iglesia, óigame bien, no debería ser partícipe de esa situación y de esa condición, porque si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, no debería de que hubiesen prácticas pecaminosas en la iglesia a nivel general. No estoy refiriendo a la fortaleza, sino a la iglesia en general. ¿Por qué? Ahora, que nosotros, como aún siendo personas de experiencia, de años en el Señor, nadie se puede justificar delante de Dios por sí mismo, por sus propios méritos, sino que es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, es por los méritos de Él. O sea que necesitamos a Dios. Dígale a su vecino: necesitas a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Ve? Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Nadie se puede justificar por sí mismo, ni porque sea religioso, ni porque ayune 40 días consecutivos, ni porque ore tantas horas al día. Nadie se puede justificar por sí mismo, ¿sabe? Porque hay una batalla muy fuerte aquí en la tierra, y aún con una mirada pecamos, aún con un pensamiento pecamos, aunque seamos ministros, aunque estemos en el altar de Dios constantemente y estemos buscando la presencia de Dios y mantengamos una comunión con Dios, de alguna u otra manera siempre se peca, aunque sea con un pensamiento. ¿Ven? Y cuanto más cuando no hay conocimiento de las cosas de Dios. Es por eso que esta palabra es necesaria para la iglesia, y por eso, bueno, el Señor me la inspiró y se la traigo. Entonces el Señor me empezó a ministrar directamente y era prácticamente un dictado. Esa es la inspiración, viene la inspiración y uno va recogiéndola. Tuve que salir a hacer algunas diligencias y hice todo lo posible posteriormente para que se reanudara esa conexión directa con el Espíritu Santo. Y aunque el dictado, por así decirlo, la inspiración no fue tan perfecta, es como una señal. Cuando la señal está nítida, se ve todo bien. A veces se enturbia, se va la señal, una comunicación. Oye, no te escucho bien, que no hay cobertura. Pero lo importante fue captar el espíritu de la palabra. No sé si se entiende cuando hablo sobre eso, el espíritu de la palabra. Lo que Dios quiere que se transmita al pueblo, lo que Dios quiere que hagamos primeramente nosotros, el liderazgo, ¿okay? Los pastores. En este caso, el pecado es el mayor problema de la humanidad. Y cuando digo que los problemas que tenemos actualmente a nivel global, a nivel mundial, es por consecuencia del pecado, de la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, por la práctica del pecado a nivel mundial, por la falta del conocimiento. Entonces, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado en este caso es desobedecer la voz de Dios. El pecado es desobedecer la ley de Dios. ¿Ve? Y el hecho de que alguien no conozca la ley de Dios no le exime de que peque. ¿Ve? Claro, lógicamente mayor consecuencia hay para el que conoce, el que es responsable y ejecuta el pecado. ¿Ve? Entonces, si el corazón, cuando, como dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces la Escritura dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así como físicamente la vida de una persona tiene relación con su corazón, porque si el corazón está bien, todo el cuerpo va a estar bien, a menos que tenga otra enfermedad. Pero por lo menos de allí se genera la vida. Cuando se detiene el corazón, se acaba la vida. Entonces, como así aplica en la parte física, así aplica también en la parte espiritual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y el pecado, fíjense bien, es una de las cosas que más afecta el corazón del hombre. Y una de las necesidades más grandes en el ser humano, y lógicamente en la iglesia de Cristo, es la conciencia, el conocimiento del pecado y sus consecuencias. ¿Ve? Entonces, a veces pareciera que no hay conciencia de lo que es el pecado. A veces pareciera que no hay conciencia, y por ese motivo, lógicamente, es un tema que debe de enseñarse, que debe de tratarse constantemente. Por ejemplo, encontramos en profeta Oseas, en su capítulo 4, donde dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, mucha gente llega al Señor, pero por no tener, vamos a decirlo así, un conocimiento, una conciencia de lo que es el pecado, practica o vuelve al pecado, y eso produce la muerte en el hombre. ¿Ok? Así que entonces, en este caso, cuando hablamos de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces no vamos a correr ahí, espérese un momentico, porque muchas veces podemos pensar que se trata de que tengo que irme a escribir en un instituto bíblico para tener conocimiento. Eso es bueno, pero en este caso, cuando hablo de ese conocimiento, no es el conocimiento literal o teológico de la palabra de Dios. Esto es importante, lógicamente, porque es la palabra de Dios, y ahí están los designios de Dios. Justamente está la palabra para que el hombre no peque. ¿Ok? Pero muchas veces malinterpretamos de que tengo que tener un conocimiento teológico para poder entonces poder vencer el pecado. Sí es necesario el conocimiento, pero si nos vamos a irnos allí, vamos a proyectar el Evangelio de Juan en su capítulo 3, que veamos que el hecho, mira, vamos a analizar un poquito. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto fue un juicio sobre el pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Ahora, el conocimiento, bueno, al pueblo de Israel tuvo la responsabilidad y fue dada la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ellos no tenían excusas para fallarle a Dios, y por falta de ese conocimiento, pues Dios les envía ese juicio. Ahora, en este caso, el conocimiento de la Escritura, y es lo que les quiero decir, no únicamente se trata del conocimiento teológico de la palabra de Dios, sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que es el conocimiento teológico de la palabra de Dios y lo que es el conocimiento de Dios. Vamos a proyectar allí Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, porque hay una evidencia de esto, de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Era un maestro de la ley. Y mire, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando dice que era un principal entre los judíos, lógicamente era un príncipe de la palabra, era alguien que tenía el conocimiento teológico de las sagradas escrituras dadas al pueblo de Israel. Era un maestro de la ley. Era de ese movimiento espiritual de los fariseos que conocían la palabra de Dios, pero fue una corriente religiosa la cual el Señor Jesucristo, vamos a decirlo así,
enfrentó y confrontó, porque ellos conocían la Escritura, pero no conocían a Dios. Ellos conocían el Antiguo Testamento, pero no conocían a Dios. Y Nicodemo estaba dentro de aquellas personas que no conocían a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay que conocer a Dios en toda su sustancia, en todo su esplendor. Porque de nada nos sirve que conozcamos la palabra de Dios literalmente y podamos inclusive repetir versículos si no tenemos un conocimiento de Dios como tal. ¿Cuántos me están captando? Gloria a Jesús. Entonces, fíjense bien, este hombre era principal entre los judíos. Veamos lo que pasó con Nicodemo. ¿Por qué les estoy diciendo este? Este vino a Jesús de noche. Bueno, hubiese podido venir a cualquier hora, ¿verdad? Pero vino a Jesús de noche porque como principal entre los judíos no le convenía que le vieran hablando con Jesús. ¿Me explico? Era un hombre de alto rango, vamos a llamarlo así, espiritual, entre paréntesis. Y vino en secreto a hablar con Jesús y le dijo rabí, que significa maestro. Quiere decir que este hombre, que era un principal entre los judíos, que conocía la palabra de Dios, estaba reconociendo a Jesús como un maestro. ¿Ves? Mientras, por lo menos ya había un acercamiento hacia Jesús, mientras que otros se le oponían, le decían que era hijo de fornicación, que era un impostor, que estaba fuera de sí. Y aquí había, pues, vamos a decirlo así, una inclinación de este hombre en reconocer la majestad del maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí se lo está confesando. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Él lo escuchaba muchas veces en la sinagoga, otras veces hablando en las plazas, hablando la palabra de Dios, y estaba reconociendo a Jesús que había venido de Dios y que era un maestro de la palabra de Dios. Y la causa por la cual le decía esto es porque dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otros decían que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, que sanaba por otro poder, el poder satánico. Pero este hombre estaba reconociendo que Jesús venía de parte de Dios, porque Dios estaba con él y estaba reconociendo las señales que él hacía. Ahora Jesús le da una respuesta. Veamos la respuesta, en este caso, pues, de Jesús. Ajá, le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, fíjense que eso pareciera como que no coordinara una palabra con la otra. ¿Ve? Entonces, en este caso, vemos de que, aunque aquel hombre estaba reconociendo, pero ya Jesús reconocía lo que le faltaba a este hombre, que aún siendo maestro y que estaba reconociendo que él venía de parte de Dios, le habló en sentido espiritual. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ajá, vamos a ver cuál fue la respuesta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, mire, vea bien esto. Este hombre era maestro de la ley. Y Jesús le lanza esa palabra y vea la reacción de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, aquí podemos ver lo que le estoy diciendo. Mucha teología, mucho conocimiento de la palabra de Dios a nivel mundial. Apóstoles, profetas, evangelistas, una gama muy poderosa
un movimiento muy grande a nivel global, pero a muchos lamentablemente les pasa así como le estaba pasando a Nicodemo, que no entienden lo espiritual. Porque permítame decirle que la palabra de Dios, aun siendo la palabra de Dios, si no va bajo la unción del Espíritu Santo, si no está bajo la dirección del que la inspiró, la misma palabra puede hacerse confusa. Y la mayoría, permítame decirle, de las doctrinas de error que hay es por gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo habló de los sensuales que no tienen el Espíritu. Así que entonces este hombre no entendía lo espiritual. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta de Jesús, fíjense bien, hablándole a ese maestro de la ley, menos mal que vino de noche y nadie más lo escuchó. Yo me imagino que esta fue una de las causas también por la cual él no le convenía que lo vieran hablando con Jesús y que Jesús le dijera una de esas cosas extrañas que decía, porque las cosas espirituales son extrañas al que no conoce a Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, fíjense bien, este hombre, aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, no había nacido de nuevo. Y es necesario nacer del Espíritu. Es necesario que se abra el corazón para que el Espíritu de Dios venga a morar en él. Y entonces la palabra, las Sagradas Escrituras, puedan ser dirigidas en el hombre a través del glorioso Espíritu Santo. Es cuando se revela el conocimiento de Dios en el hombre. Mire, hay gente que hay gente que no sabe leer y no tienen teología, pero son gente que conocen a Dios. No sé si me estoy explicando. No le podrán citar algún versículo o darle una clase teológica o explicarle los aspectos teológicos, pero son gente que pueden llegar al cielo más rápido que muchos maestros de las Escrituras. ¿Cuántos me están captando? Porque tiene que haber una revelación, tiene que haber una revelación en el hombre de Dios para que haya temor de Dios en el hombre y entonces no haya la práctica del pecado. Es por eso que nadie debe de escandalizarse. ¿Me explico? Porque muchos pueden ver personas eminentes, grandes predicadores de púlpito, de mucha fama, pero que luego se conocen situaciones pecaminosas de esas personas. ¿Por qué? ¿Había conocimiento de Dios? Claro. Conferencias, lugares de eminencia, pero claro, aquí no se trata de juzgar, ni señalar, ni condenar a nadie. Pero sí, lo que les quiero expresar es que el conocimiento de Dios en nuestras vidas tiene que ir bajo o relacionado con lo que es la presencia de Dios en la persona, para que haya temor de Dios, para que no haya la práctica del pecado y para que cuando se peque de alguna o a otra manera, por eso se lo decía, que nosotros tenemos que estar aferrados a Jesús. Bien lo dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Ve? Porque nadie por sus propios méritos puede vivir constantemente una vida sin fallar de una u otra manera. ¿Ve? Es por la gracia de Dios. Ahora, lo que dice la Escritura es que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecen el impío y el pecador? ¿En dónde aparece?
¿Ve? Así que, bueno, necesitamos que el Señor nos ayude. Entonces Jesús le dice, mira, lo que es la carne, carne es. Tú naciste físicamente. Ok, entonces eres un ser humano, eres creado a imagen y semejanza de Dios. Pero para tú entender las cosas espirituales, tienes que nacer de nuevo. Porque lo que es nacido del Espíritu es necesario nacer de nuevo. Versículo 7, gloria a Jesús. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea esto. Yo siempre he aplicado este versículo en el sentido de que cuando alguien es nacido del Espíritu, es dirigido por el Espíritu Santo. Y la persona no tiene, vamos a decirlo así, un dominio sobre sí, sino que ya pertenece a Dios y Dios lo va a mover y Dios va a hacer con él. La persona tiene que tener una disposición de hacer como Dios le ordene que haga. Eso es una entrega. Por ejemplo, meditaba esta mañana con respecto a esto y el Señor me mostraba esto. Fíjense bien, Jesús no tenía un itinerario, Jesús no tenía un programa. Lo que yo voy a hacer en el año, comienza el año 2020, lo que yo voy a hacer en el año 2020, voy a hacer esto. ¿Hoy es cuánto? 19. El día 20 voy a ir a tal parte y entonces voy a evangelizar aquí y voy a hacer una campaña. Pedro, prepárate porque tú vas a estar aquí conmigo. Así lo hacía Jesús. Jesús no lo hacía así. ¿Qué hacía Jesús? Espero que esto no vaya a crear confusión y se pueda captar bien. Jesús, ¿qué hacía? Jesús se paraba de madrugada y a veces amanecía orando a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una dependencia total del Espíritu de Dios. Y cuando los discípulos se despertaban, ya Jesús sabía lo que iba a hacer en ese día. ¿Me estoy explicando? Porque cuando como carne que somos, podemos organizarnos. Es importante la organización, es necesario el orden. Pero cuando profundizamos, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, y cuando vemos lo que es nacer del Espíritu y dejarse mover por el Espíritu, los planes o las directrices que Dios nos pueda, vamos a decirlo así, mostrar o decir que hagamos, muchas veces no lo sabemos. Podemos planificar. Nosotros tenemos un proyecto de trabajo. En estos días meditaba, si nosotros trabajamos cierta área trimestralmente, entonces en un año vamos a tener 4 actividades fuertes, ¿me explico?, de toma de lugares. Y eso lo da el mismo Espíritu. ¿Ve? Pero es diferente cuando nuestros proyectos, por mucha organización que tenemos, lo hacemos humanamente hablando. Es diferente cuando el Espíritu nos mueve a donde quiera que nosotros vayamos, porque Él nos va a dar el diseño de Dios para Él glorificarse de una manera más profunda. ¿Cuántos me están captando? Y eso es lo que está pasando aquí en la fortaleza. Estamos entrando en niveles de conexión. Por eso les decía que cuando veía ese proyecto de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo me daba como un sustico, porque yo no me puedo comprometer mucho tiempo allá de decir que en este tiempo vamos a hacer eso, porque no sé qué es lo que el Espíritu Santo me va a decir que haga, a dónde vaya a ir, dónde me voy a mover, qué vamos a hacer. Y cuando nosotros hagamos y tengamos obediencia al Señor, entonces Dios va a hacer algo. ¿Cuánto me están captando?
se están rompiendo los patrones. Se están rompiendo los patrones de lo que es la parte humana, vamos a decirlo así, de nuestros propios razonamientos, para entrar y movernos así como el Espíritu Santo nos quiera mover. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No sé si me estoy explicando o este lenguaje es un poco profundo o es extraño. Es por eso, a mí me está pasando eso, se lo digo. Es por eso que, por ejemplo, a mí me preguntaron, ¿se va a ministrar la cena? Le dije, bueno, tengo una palabra. Si ministramos la cena ahorita, entonces ya está cerca febrero y la primera semana vamos a ministrar otra vez la cena. Entonces va a quedar muy cerca. Mejor esperamos a que llegue el otro mes de febrero y allí ministramos la cena. Pero cuando el Señor me muestra esta palabra, entonces en este caso percibí por el Espíritu de que era importante ministrar la cena en el día de hoy, porque la cena va a sellar, va a hacer un sello de esa palabra develada. ¿Cuál será esa palabra develada que está allí? Porque la palabra revelada es cuando Dios nos da la palabra, pero la palabra que se devela es porque una palabra que está escondida. Entonces hoy hay una palabra que va a ser develada sobre la iglesia y que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios para que este 2020 realmente sea un año de victoria, sea un año de bendición. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque ahora vamos a entrar en otros aspectos muy importantes que tienen que ver con el pecado. Ok, fíjense bien. Diciembre es un mes peligroso. Puede haber contaminación a la iglesia de lo que es el pecado, ¿yo? En muchos aspectos. Y si no se trata este tema, mire, permítame decírselo en el amor de Dios. Aunque haya hablado mucho y haya cantado y medio tímidamente sin dominio de la canción, pero espero que no pierda el norte de lo que les quiero decir, de lo que es la esencia de esta palabra, ¿vio? Porque la iglesia tiene que ser repotenciada. La iglesia tiene que ser santificada. La iglesia tiene que ser dimensionada nuevamente. Y la iglesia tiene que ser descontaminada. Y no únicamente eso, muchos aspectos. Muchos aspectos. Óigame bien. ¿Qué le puedo decir? Ay, el pastor está zumbando piedras desde el púlpito. No. Tengo que hablar lo que Dios me diga que le hable. Y tengo que ser sincero. Mucha gente me conoce. Yo tomo vino, así como Jesús tomaba vino. Alguien nos saca una botellita de vino. Oye, qué bendición, vamos. Y yo no tengo problema. Por ahí salimos en la foto brindando. En este día nos reunimos y brindamos, ¿verdad? Pero que yo recuerde, yo nunca he visto en las escrituras de que Jesús llegó dando traspiés. Pedro, ayúdame ahí. Y Jesús era tomador de vino. Claro, era la cultura judía. ¿Me explico? Pero si damos un poco de vino, de un compartir en un ambiente familiar, es muy diferente a cuando se abre la tripa cañera. Y entonces esa costumbre sigue. ¿Me explico? Y hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros estamos, óigame bien, como ministerio, estamos proyectados a ir para sembrar la palabra de Dios, nosotros no podemos ir enfermos, no podemos ir con un corazón. Ayer hablando con mi esposa, Dios me dio una palabra muy interesante, ¿no? Y tenía que ver con las manchas y las arrugas.
con las manchas y las arrugas. Porque sabe cómo nuestras características como creyentes. Yo se lo dije una vez, se lo voy a repetir ahora. Nosotros somos luz. Porque Dios es luz. Dios es luz. Nosotros cuando Cristo venga, vamos a ser transformados en cuerpos de luz. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Ves? Es una luz resplandeciente. Yo la he visto. Fíjense que cuando Jesús se manifestó en el monte de la transfiguración, dice que sus vestidos fueron transformados en un blanco como nunca lo hay. Y Jesús, su rostro, Moisés cuando subió a hablar con Jehová Dios, su rostro resplandecía. Tuvo que ponerse un velo porque escandilaba a los demás por la presencia de Dios en su vida. Dios es luz. ¿Ves? Y nuestras vidas tienen que ser luz. Nuestra alma, las vestiduras nuestras, que tienen que ser blancas, no pueden mancharse bajo ninguna circunstancia. Y si se salpican, si nos salpicamos, nuestras vestiduras tienen que ser lavadas a diario. ¿Me explico? Tienen que ser lavadas a diario. ¿Ve? No podemos acumular situaciones en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que sean diferentes a lo que Dios dice en su palabra. Porque entonces aquí es donde dice que Jesús viene a buscar una iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Jesús viene a buscar? Los que se dicen pentecostales o bautistas, o los verdaderos adoradores, o los de limpio corazón. Los que tienen sus vestiduras blancas. Y es una iglesia, dice la Escritura, que no tiene ni manchas ni arrugas. ¿Ok? Entonces nuestras vestimentas tienen que ser blancas. Ay, que somos una iglesia renovada, sí. Ay, por eso vamos a pecar. Por eso vamos a vivir una vida. No, no confundamos la gimnasia con la magnesia. ¿Me explico? Para que Dios se sienta agradado, para que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que podamos experimentar la presencia de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para que la podamos ver en nuestra familia, para que todo lo que emprendamos tenga éxito, para que veamos el respaldo de la mano de Dios sobre nosotros. La iglesia tiene que estar purificada, santificada, con unas vestiduras blancas y transparentes y relucientes. Bueno, transparentes no, relucientes, ¿verdad? Sin manchas y sin arrugas, como Dios quiere que sean. Si lo cree, no sé qué va a hacer usted para Dios. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como el tiempo apremia y las horas pasan, como decía un compañero de la infancia, vamos a ver entonces, porque decimos que el pecado es desobediencia a la ley de Dios, que es transgresión de la ley. El pecado contamina el corazón, afecta el cuerpo de Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Sabe qué es el pecado? El pecado es para la iglesia, para el creyente, lo que es la kriptonita verde para Superman, porque lo debilita, se pone débil, pierde la fuerza. ¿Me capta, iglesia? ¿Ven? El pecado en la vida del creyente lo debilita, le quita autoridad contra el diablo, le quita autoridad contra los demonios, se desmoraliza. ¿Ve? Su adoración no es la misma, su autoridad no es la misma, su porte no es el mismo, su rostro no es el mismo.
Su gozo no es el mismo. Hay un decaimiento, porque Dios ama al hombre, ama al pecador, pero no ama al pecado. Y ama la iglesia, pero Dios es celoso de la iglesia. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, es celoso de que la iglesia, que es la novia de Cristo, le sea infiel al Señor antes del matrimonio. Es por eso que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este mensaje no se predica hoy en día. Queremos bastante gente. Sí, queremos bastante gente. Pero bastante gente para que se vaya para el cielo y no para que se quede en la gran tribulación. O no para que cuando se muera uno esté dando, ay, está en la presencia de Dios. Así como la película del infierno ardiente. Está en la presencia de Dios y resulta que está allá abajo llevando candela. Por ser personas, como Clark Kent, que cambia de personalidad. ¿Ven? Que en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra. Eso no tiene sentido. Vivir una vida que le agrade a Dios en todos los sentidos. Y si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ok, es por eso que esa canción es que darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, porque aún conociendo, aleluya, a Dios, fallamos. No hay nadie infalible, al menos que alguien se crea infalible, porque la Escritura dice que el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso, y la verdad no está en él. Allá en el primer capítulo de la epístola de Juan. ¿Ves? Así que entonces aquí es una dependencia de Dios, es un apego a Dios, es buscar las herramientas de Dios. Mire, este 2020 que está todavía sin finalizar, tenemos 19 días apenas, es un tiempo de cambio. Tiene que ser un tiempo de decisión, tiene que ser un tiempo de determinación, donde yo no pueda ver la iglesia como un pasatiempo, donde yo no pueda ver la iglesia como que simpatizo con la iglesia. ¿Me explico? Sino tenemos que ver la iglesia como la casa de oración, como la casa de adoración, donde yo asisto, donde yo me congrego y donde yo soy un representante de Cristo en cualquier lugar donde yo esté, porque saben que yo pertenezco a esa iglesia y que es una iglesia que como nos quieran decir que son renovados, que son una iglesia libre, que digan lo que quieran, que nos definan como quieran, pero que no digan que somos una iglesia pecadora y desordenada y que da mal testimonio y que pone mal al nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere, porque si no vamos a estar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto y no avanzar, dando vueltas. Y este año sí, y este es el año de la bendición. Cuando comience el año hacemos proyectos, trazamos metas, decimos que vamos a ver la gloria de Dios, pero cuando ya vamos a mitad de año, otra vez lo mismo. No, me niego a que sea así. Este año tiene que ser el año en que veamos la gloria de Dios. Gloria a Jesús. En que veamos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Que caminemos sobre las aguas. Que la situación, que la inflación, ahí está. Que la crisis, ahí está. ¿Y qué? Cuando estamos en Jesús es diferente, porque nuestra dependencia no viene del hombre, sino que viene de Dios, que es el que hizo los cielos y la tierra, que es el dueño del oro y de la plata, y es nuestro Padre Celestial,
que nos va a suplir, que nos va a proveer y que nos va a hacer vivir una vida en victoria, sea cual sea la situación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Jesús, qué bueno. Ese amén fue acompañado de aplauso. Vamos a que nuestra mente sea refrescada, ¿verdad? Porque el que está escrito nueva criatura es. Entonces hay gente que dice, no, ya yo estoy bendecido, transformado, estoy redimido, bendecido, poderoso. Sí, cuidado con la kriptonita del diablo, cuidado con el pecado. Gloria a Jesús. Entonces, allí vamos a ver algunos pasajes que nos van a refrescar un poquito la memoria. No podemos analizarlos todos, no podemos desglosarlos todos. Lo que vamos a hacer es, bueno, esto sería para hacer una serie de mensajes, ¿ok? Para refrescarnos un poquito la memoria. Vamos a ver algunos pasajes, pues. Ok, miren lo que dice la Escritura. Veamos. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia de los Corintios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, aunque una persona sea católica, sea evangélica, sea religioso, conozca la Biblia y le pueda escupir versículos, pero si es injusta, no heredará el reino de Dios. Entonces, mire, allí tenemos una pequeña lista, pues. Esta chiquitica, ¿ves? Pero que nos ayuda, como les digo, a refrescar la memoria. No erréis, ni los fornicarios. Ya sabemos lo que es la fornicación. Ya sabemos lo que es la fornicación. Pero se los voy a decir, como si fuéramos el primer nivel de la academia. Porque hay que estar. A mí me gusta dar clase, porque mientras yo doy la clase, Dios me está enseñando a mí y me está fortaleciendo. Entonces, no erréis ni los fornicarios, relación sexual antes del matrimonio. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces uno puede decir, oye, pero hay que entender a la gente. Si no tiene don de continencia, ¿cómo hace? Yo le hablo con sinceridad. Wow, humanamente yo me pongo a ver eso y es fuerte. Es fuerte, porque yo me recuerdo cuando no estaba casado. ¿Me explico? Y entonces tantas emociones, tantos sentires en el cuerpo, me explico, que es necesario que los muchachos, y no únicamente los muchachos, sino adultos que no tienen, no voy a decir pareja, porque eso se puede malinterpretar, porque hoy en día hay muchas parejas, pero que no son legales y no es el diseño de Dios. ¿Ven? Pero muchas personas que no tienen su esposa o su esposo, lo que puedan padecer. Es más, esta predicación es muy larga, porque por ejemplo ahí está el caso de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Fíjense que esa mujer, cuando fue sorprendida en el acto del adulterio, aparentemente, según los fariseos, Jesús estaba escribiendo en tierra. ¿Qué estaría escribiendo Jesús allí? Me provoca irme para ese pasaje. ¿Sabe que Jesús está escribiendo en tierra? Todavía. El dedo de Jesús está puesto en la tierra escribiendo. ¿Sabe quién es la tierra donde Jesús está escribiendo?
Es usted y soy yo. Porque somos producto de la tierra. Y la mano de Jesús está escribiendo en nosotros, perfeccionando la obra que comenzó. Cuando le dijeron, maestro, mira Jesús, tenían tremenda trampa. Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Y en la ley, Moisés dijo que había que apedrearla. ¿Qué dices tú? Tremenda trampa, ¿no? De repente las tinieblas se las traen y nos pondrán muchas trampas en el camino. Que tenemos que saber, pedirle la sabiduría a Dios de cómo vamos a responder y de cómo vamos a actuar. Jesús estaba escribiendo en tierra. Bueno, y se puso en pie y los vio a todos. Me imagino que primeramente lanzó la vista así y les dijo: bueno, de ustedes, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y siguió, se volvió a echar y siguió escribiendo ahí en la tierra. ¿Qué pasó con ellos? Wow, dice Evangelio de Juan, capítulo 8. Dice que fueron soltando las piedras que tenían en la mano. Juan capítulo 8. Ok. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Mire cómo Jesús tenía que pelear la batalla en el espíritu, discerniendo las astucias, las hipocresías, las malicias. Usted cree que, pero Jesús peleó esa batalla humanamente. Jesús no la peleó como Dios, sino como humano. Dejó su trono de gloria y tomó forma humana. Y como humano tenía que vivir una vida en el espíritu para discernir dónde están las malicias, qué es lo que me están diciendo, y responderle como el verbo de Dios. Porque Dios siempre tiene una palabra. Dios nos las debe dar, o nos las debería de dar, y esa palabra debería estar siempre en nuestra boca para cualquier zancadilla que el enemigo nos quiera lanzar. ¿Ve? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sigamos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Jesús sigue escribiendo en nosotros. Importante que seamos un papel que pueda recoger la escritura de Jesús en nosotros. Que seamos sensibles a lo que Él quiere hacer, y que podamos aprender y crecer en el trato que Él tenga con nosotros. Pero a ellos, al oír esto, acusados. Miren lo que es una condición pecaminosa. Ellos eran religiosos, no habían nacido de nuevo, pero tenían una conciencia que les acusaba. Y así interpretan muchos que el gusano que está en el infierno, que nunca muere, dicen que va a ser la conciencia de cada quien que les va a martillar por la eternidad por todo lo que hicieron en la tierra y que nunca se arrepintieron. Aunque se interpreta que es un gusano literal, también pueden ser esos dos gusanos.
Ok, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Pregunta del millón: ¿por qué desde los más viejos hasta los postreros, hasta los últimos, los más jovencitos? Porque la conciencia de los viejos estaba más cargada de pecados que habían cometido. ¿Ves? Entonces no podemos hablar, ay, que los jóvenes son pecadores. Sí. Y los viejos, papá, los viejitos, ¿me perdonan? Ah, los viejitos consentidos. Esos viejitos consentidos son tremenditos. ¿Ah? Porque usted sabe una cosa, el pecado está en el alma y lógicamente se manifiesta al cuerpo. ¿Ves? Cuando la persona no tiene el temor de Dios, y cuando creemos que porque tenemos 20 años en la iglesia, ya yo estoy graduado. Mira, aquí no se gradúa nadie, ¿yo? Aquí es cuando partamos de esta tierra y el Señor nos permita estar en buenas condiciones, que vayamos a la presencia de Dios, o el día del arrebatamiento de la iglesia, que seamos transformados. Bueno, ahí descansamos. Pero siempre hay riesgo. Que voy con otro aspecto. En estos días yo dije, para los que estuvieron en la cumbre de liderazgo, hubo un apóstol que dijo: ruéguele a Dios constantemente para que le perdone y no vaya a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Y sabe que yo he considerado esa palabra, porque aquí yo dije, no, para que ninguno piense que está perdido. ¿Me explico? Pero sí aplica. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nadie se salva por ser evangélico y por estar en la iglesia. No somos salvos por eso, sino que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. No con inseguridad. Ay, seré salvo. No, tenga fe. Pero si peca, abogado tenemos para con el Padre nuestro Señor Jesucristo. Porque vea, desde los postreros, los más viejos, tenían más pecado y tenían una acusación de su propia conciencia. Me imagino que cuando vieron el rostro de Jesús, su santidad, la autoridad de Jesús, porque Él dijo, nadie me redarguye de pecado. Nadie. Ni el diablo ni los hombres. Porque Jesús, la máxima autoridad moral y espiritual, nunca pecó. Aunque el diablo lo tentó en todos los aspectos y le ofreció todas las riquezas y todos los placeres de esta tierra. Y hasta la mujer samaritana le echó los perros, diciéndole, no tengo marido. A ver qué sacaba ahí de Jesús. Porque si le digo, Jesús, el rostro más maravilloso sobre la tierra. No únicamente en físico, sino en su soberanía, en su majestad, en su santidad. Alguien sumamente especial, cual no lo ha habido ni lo habrá sobre la tierra. Ni que el diablo se disfrace de alguien de luz y puede llegar a los pies por la majestad y la santidad que hay en Jesús. Entonces ahí están desde los postreros. ¿Dónde dice? Pero ellos desde los más viejos, perdón, hasta los postreros. Entonces vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios.
Esto es serio, esto hay que entenderlo. A mí me gustó el mensaje de ese apóstol. Porque la iglesia no puede jugar a la religión. No podemos jugar al club social ni al club espiritual. En la iglesia somos una iglesia alegre, jocosa. No tenemos problemas de que, porque hay gente que malinterpreta la santidad. Entonces camina así con las manitos esas que se ponen en las redes. Oh, mi nobisco. Y no quiere pisar la tierra, no se ríe porque eso es pecado. Y ese pastor sí echa chiste. Ven, ¿y qué? Jesús también echaba chiste. Jesús le ponía sobrenombres a los hombres, los Juaneyers. ¿Usted cree que Jesús era amargado? Un día lo vamos a ver cara a cara, ¿yo? Y Jesús le puede contar un chistecito a lo mejor de Pedro. No, Pedro, mira, una vez Pedro, una anécdota. Y nos reímos, eso no es pecado. Pecados son aquellos que aparentan ser muy santos y que lo veamos por un huequito. Que ese pastor con esa chivita que dijo que el Espíritu Santo que se la quitara y ya se la volvió a poner, dijo mentir. Y andan juzgando cosas. Entonces, comenzando desde los postreros. Entonces, los que se tienen que cuidar del pecado son los jóvenes, con esos bailes y esas cosas. No escucho puro ayayay, como piedras cayendo. ¿Ves? Entonces, desde los postreros, desde los más viejos hasta los postreros, el pecado no hace acepción de personas. Ok, eso quedó solo y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No podían. Mire, este mensaje no es para condenar a nadie, Dios me guarde, ni para juzgar a nadie, porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Somos puestos para enseñar, para formar, para instruir, no para juzgar, ni para señalar, ni para condenar, porque el juicio es de Dios, no de nosotros. ¿Me estoy explicando? Y eso se malinterpreta. Mucha gente religiosa que juzga, condena, señala y excomulga y mandan para el infierno. Tú te vas a ir para el infierno. ¿Quién le dio autoridad para eso? ¿Ves? Ninguno te condenó. Gloria a Jesús. Entonces, ni los fornicarios, cuidado, huyan de la fornicación. Todos los niños, los niños hay que cuidarlos, porque vivimos tiempos malos, ¿sabes? ¿Ven? Entonces, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Guárdese de la fornicación, ore a Dios. Padre, oro por ustedes, ayune, métase con Dios, busque a Dios, pídale a Dios que mientras no tenga esposa o esposo, Dios le dé el don de continencia. No se ponga a ver películas que no debe, porque hay películas que encienden el furor. Eso es verdad. ¿Ves? ¿Cuánto me captan? Los muchachos. Cuidado con los teléfonos. Cuidado en los liceos. Lo que le enseñan las compañeritas de la escuela y los compañeritos. Cuidado con eso. A las niñas, porque somos renovados. No, hay que dejar que se pongan straples, ¿qué llaman? Esas cosas, y las falditas, y las fotos. Tenemos que tener cuidado, hermano. Me explico, porque es tiempo malo. Entonces, cuidado con la fornicación. Los ancianos, oración. Tenemos que orar los unos por los otros. Me explico, porque el pecado está en el alma y se refleja en el cuerpo. Y mientras estemos aquí en la tierra, eso es una batalla que tenemos que pelear. ¿Ves? Entonces, los fornicarios,
ni los adúlteros, ni los idólatras. Ok, idolatría. ¿Con quién la tienen? Cuidado. Cuidado con la egolatría, con el espejo. Tenemos que tener conciencia y cuidado con lo que es el pecado, para no acariciarlo siquiera. Esto no es, si usted lo quiere considerar religiosidad o legalismo, allá usted, pero yo estoy cumpliendo, porque ese mensaje no se predica hoy en día. Y es lo que Dios quiere: sanidad integral. Cuando sanamos el corazón, hay temor de Dios, nacemos de nuevo, hay sanidad integral, porque es que el pecado afecta a la mente. ¿Me explico? Después que la persona ha creído y se aparta, su mente se le llena de demonios, se le llena su cuerpo de demonios, se contamina el espíritu y se rompe la comunión con Dios. ¿Ves? Entonces hay que tener sumo cuidado. Entonces, idolatría, cuidado. Cualquier tipo de idolatría, dele el primer lugar a Dios. Ay, que yo le haré a Dios para que me diera un trabajo, pero ahora no puedo ir para la iglesia porque tengo mi trabajo que cumplir. Cuidado. Se van alejando, se van alejando. Agarró el ídolo del dinero, del trabajo, le dio el primer lugar. Los conozco, yo se lo he dicho antes, pero voy a adelantar. Ok, ni los adúlteros. Oye, mire, la iglesia tiene que ser santa, definitivamente. ¿Ves? Entonces, ni los adúlteros, guárdese para Dios. Guárdese para Dios. Si por algún motivo tenía su matrimonio, lo perdió, pero todavía está casado, eso es un problema, porque está ligado a esa mujer. Ahora que se divorcia, ahí no me va a meter. Dios juzgará todas esas cosas, pero eso hay que tenerlo presente, porque no somos salvos por ser evangélicos o por estar en la iglesia. ¿Ves? Entonces, si alguien está en una condición, haga un esfuerzo, un sacrificio y procure arreglar su situación. ¿Ves? Yo no digo que no sea gente de Dios, pero es la palabra de Dios y no podemos hacer que ella se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos a ella. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué es el matrimonio igualitario? Mire, hay gente, permítame decirle, porque allí lo está diciendo el apóstol Pablo, más adelante dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea que hay gente que en alguno de esos aspectos estamos metidos, o estamos metidos porque dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Ves? Entonces, estas cosas son muy delicadas. Y como dice 2 Corintios 5:17. ¿Ves? Y eso no es, ¿cómo se llama? Homofobia, sino es la palabra. Ok, entonces, el 10 rapidito, estábamos con la mujer. Ok, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Cuidado con esas palabras, ¿oyó? Porque ese es el lenguaje del diablo. Las maldiciones. Ese es el lenguaje del infierno. Nosotros no estamos para maldecir a nadie, sino para bendecir. ¿Oyó? Ok, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, ahí la Biblia dice que la pesa falsa es abominación al Señor. Tenemos, cuando alguien hace un negocio es para ganar, ¿cierto? ¿Ah? Sí. Nadie va a hacer un negocio para perder. Pero la balanza tiene que ser la justa, los precios los justos. ¿Me explico? De manera que tengamos cuidado de lo que podamos
tener ingresos, porque Dios nos va a bendecir. Ok, esa es una lista. Ajá, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuidado con los negocios, cuando ofrezcamos algo. ¿Ven? Así que bueno, que el Señor nos ayude. Mire, finalizo con esto. Pero no me quiero ir de aquí sin hablarle esto. Porque no me lo reveló ni sangre ni carne. No, mentira, sí me lo reveló carne y sangre. No puedo decir mentira. Pero es para edificación de la iglesia. Nadie vaya a decir, ay, el pastor utilizó el púlpito para lanzarme piedra. Es con todo y no es con ninguno, es con la iglesia en general. Porque tengo que cumplir mi responsabilidad delante de Dios. Vamos a buscar allí Proverbios capítulo 25, del 17 al 19. Miren lo que dice. Ay, bueno, vamos a ir por aquí. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, había un movimiento tremendo. Muchos jóvenes y muchas cosas, pero había mucho chisme. Vamos al otro versículo, que está por aquí. Ya me descubrieron lo que iba a decir. Levítico 19, 16. Porque estos son, decimos que son pequeñas zorras, pero son cosas que enferman a una iglesia, enferma al que lo dice. Bueno, ya está enfermo, pero contamina a los demás. ¿Me explico? Y eso no puede existir. Me niego a que eso acontezca en la iglesia en este tiempo. Entonces, ¿qué le quiero decir esto? Que no podemos retroceder a tiempos religiosos y a tiempos legalistas, donde la iglesia era un solo dolor de cabeza. Se lo digo porque fui diácono, tenía que ver y oír cosas y enfrentar cosas que mucha gente no lo entiende. Mire, permítame decirle esto. Hay mucha gente que cree en Dios profundamente, se le revela un encuentro, y cuando viene a la iglesia, entonces se sorprende porque dice: yo no puedo creer que en la iglesia pasen estas cosas y hasta se alan los cabellos, no puede ser. Es porque muchos no han nacido de nuevo. ¿Ves? Pero habrá gente que no ha nacido de nuevo, pero tiene que haber una ética, aunque no sea un suma cum laude espiritualmente hablando. ¿Me explico? Pero tiene que haber ética, de respeto y de las buenas costumbres. Y como al que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, costumbres que traíamos de nuestra antigua manera de vivir, no las podemos practicar ahora. Es algo así como: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ok, vamos a agarrar la primera parte. Ahora sí vamos a leer todos juntos, en lo que cuente 3. 1, 2, 3. No andarás chismeando entre tu pueblo. No, hasta ahí. Ese es el punto que quiero tocar. ¿Duda? Ok. Chisme. Hay que explicarle lo que es el chisme. Todos sabemos lo que es. La Biblia dice que el que anda en chisme descubre el secreto. Y el chismoso es alguien que oye algo que ni siquiera lo sabe ni lo ha comprobado, pero lo escuchó. Y entonces va y le dice a alguien: mira, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Eso es para que ores, oíste, nada más. Y entonces va otro: mira lo que te tengo, tú no sabes. La Biblia dice que 6 y aún 7 cosas abomina Jehová y aborrece su alma: el que siembra discordia entre hermanos. Mire, no se meta en problemas con Dios. No sea como esa gente que tuvieron que soltar la piedra de la mano. Usted no tiene que ver con nada ni con nadie.
usted no tiene que estar diciendo nada, mucho menos si es una suposición, porque Dios lo está viendo, lo está escuchando, y eso es el principio de temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces usted no tiene que convertirse en noticiero de estar llevando chisme entre tu pueblo, porque eso enferma a la iglesia, enferma el corazón de la iglesia. Entonces, gente que acaba de repente llegar de la iglesia, usted le dice algo de eso y dice, no, yo mejor me voy de ahí. Y la Biblia dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos. ¿Ve? Entonces le gusta señalar con el dedo, acusar y decir cosas que eso no le corresponde a usted decir nada. Ore a Dios. ¿Ah? Por eso es que es importante la conciencia, el conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si es importante que usted tenga el conocimiento, la Biblia dice, ni le deis lugar al diablo, ni le deis lugar al pecado, porque eso es peligroso. Tenemos que conducirnos con prudencia. Detén el pie de la casa de tu vecino. Mire, detenga el pie de la casa de su vecino, aunque usted tenga que pasar por ahí todos los días porque vive cerca. O le tratan muy bien, le dan cafecito y se siente muy bien. Por favor, detenga el pie de la casa de su vecino. Dice, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Dice, este manito es fastidioso. Y viene justamente a la hora del almuerzo. ¿Ve? Pero no es el caso de la comida, es el caso de las consecuencias, las confusiones y las situaciones que se puedan presentar allí. Por favor, corrijamos eso. No esperemos que se nos presente. Mire, le voy a decir esto, no para que ninguno se asustado, pero el diablo nos anda siguiendo los pasos. Dice que anda como león rugiente. El diablo anda viendo, buscando qué lugarcito se le da para meter la zancadilla y ensuciar el agua de beber. Porque ya de esa cabulla tengo un rollo que cuando la iglesia está más bonita es cuando el diablo se mete. Eso se acabó en la fortaleza del Dios viviente, en el nombre de Jesús. Póngase aquí. Gloria a Jesús. Vea esto. Palabra revelada. Esto les voy a hablar como familia. Tenía muchas preocupaciones con la iglesia. Estaba buscando en Dios una salida sabia para enfrentar situaciones. ¿Sabe qué me puso el Espíritu Santo? El amor. Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Dios es amor. ¿Ve? Y el amor de Dios está aquí. No es que está aquí hoy, porque Dios está siempre aquí y Dios es amor. Pero hoy hay un momento especial del amor de Dios revelado y manifestado en este lugar y a través de esta palabra. Porque aunque la palabra pueda sonar fuerte, es porque Dios al que ama le ala las orejas. Por amor, porque yo creo que aquí no hay nadie que tenga un hijo que le haga algo malo y le aplaude, sino que lo corrige por amor. Si no lo corrige, no lo ama, porque luego le van a venir las consecuencias por no formarlo y por no corregirlo. ¿Ven? Entonces Dios me dio el amor, orando a Dios. Ay, esta es la palabra, ahí está. Como le dije, el Señor me la empezó a dictar rapidito. No puede captarla toda, pero este es el espíritu de esta palabra. ¿Sabe cuál es esa palabra?
Póngame Juan 8:11. Juan 8:11. Los tipos tuvieron que soltar las piedras. A ellos les encantaba apedrear a la gente. Fue eso, prendían adulterios, las mataban allí, aquel sangrero. Ellos iban satisfechos. Estamos cumpliendo la ley. Pero vea lo que hizo el autor de la ley, el autor de la vida. Aquel que vino a cumplir la ley y la cumplió, el único que pudo cumplir la ley de Dios en todos sus aspectos. Más de 600 mandamientos los cumplió Jesús. Y los que estaban allí no tenían autoridad moral ni espiritual para lanzar la primera piedra. Solo había uno en ese lugar que tenía la autoridad para hacerlo. Jesús, el único que podía hacerlo. Pero miren lo que hizo Jesús. ¿Dónde están los que te condenaban? Ella dijo, no, ninguno, Señor, ya no está ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condene, vete. La dejó ir. ¿La dejó ir? Ajá, pero le dijo algo. Pero vete y no peques más. Esa es la palabra de Dios hoy.